Bueno, como decíamos, ya estamos en contacto con Eduardo Toñoli. Buenas noches, Eduardo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches a la audiencia. Bueno, contame un poquito cómo se vivió el día de ayer, esta marcha y celebración del Día del Militante. Uno ve que bueno, el movimiento Evita, cual representás, ha sido un poco un ejemplo, o por lo menos una de las caras de la militancia del peronismo en la provincia de Santa Fe y en todo el país, ¿no? Sí, efectivamente, esta convocatoria, si bien incluía protagónicamente al movimiento Evita, también incluyó la participación de un número importante de gremios, nucleados mayoritariamente en la coordinadora 21F, organizaciones sociales y expresiones políticas, ¿no? Del peronismo y de otras fuerzas aliadas que decidimos primero celebrar el 17 de noviembre. Vos bien sabés que es una fecha icónica y fundamental en el calendario peronista, ¿no? Recordando el año 1972 y la vuelta del general Perón a la patria después de 18 años de proscripciones, pero también y fundamentalmente en este momento tan complejo de nuestro país, generar una instancia de movilización con todas las precauciones sanitarias necesarias para brindar un fuerte apoyo al gobierno de Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner. En momentos en los que se trata, por ejemplo, entre otras iniciativas, el aporte extraordinario a las grandes fortunas, ¿no? Que nosotros entendemos, si bien no es una solución de fondo a la situación que estamos atravesando, sí es un aporte fundamental que alcanzaría un tercio de la inversión que ya hizo el Estado Nacional para conjurar la pandemia que estamos viviendo, para morigerar sus efectos, y que iría destinado a, entre otras cosas, a la urbanización de barrios populares, al fortalecimiento del sistema sanitario, entre otros destinos, ¿no? Entonces, en este marco y teniendo enfrente embates de algunos sectores de la política, pero fundamentalmente del poder económico, intentando ponerle zancadilla al gobierno, hicimos lo que de alguna manera corresponde en situaciones como esta, que salir a la calle, repito, con el distanciamiento, el uso de alcohol en gel, barbijo, etcétera, y todas las precauciones sanitarias que debíamos tener, y arriba de los autos, motos, bicicletas, para expresar en todo el país el apoyo al gobierno nacional, ¿no? No hubo incidente, no hubo ningún tipo de inconveniente, ¿no? No hubo ningún incidente porque cuando hay organizaciones del pueblo detrás de estas convocatorias, gremios, movimientos sociales, y hay una disciplina en ese sentido, no suele haber, ¿no? Digo, nadie está exento de ninguna situación conflictiva, pero no es lo mismo que una convocatoria autónoma o desordenada. Hay una claridad de qué es en este momento lo importante, y lo importante, entre otras cosas, es dar una imagen clara, contundente de apoyo al gobierno, donde lo importante incluso no son las personas, ni siquiera es que hubo un acto central con oradores, sino lo importante es un mensaje, ¿no? Y el mensaje fue ese, de apoyo contundente. A ver, ¿y ustedes cómo evalúan? Porque ya tiene media sanción, creo que en senadores no va a tener inconveniente. Y hay sectores como la UIA que dice que va a haber poco acatamiento a pagar este impuesto y sobre todo muchas presentaciones judiciales. ¿Ustedes han hecho la valoración de se va a poder implementar esto, teniendo en cuenta que es un impuesto que se habla entre 9.000 a 12.000 personas que estarían involucradas? ¿Realmente se van a lograr los objetivos o va a ser una especie de deseo, digamos, con esta ley? No, bueno, va a ser una ley que va a entrar, si Dios quiere y lo aprueba el Senado, que va a entrar inmediatamente en plena vigencia, que va a ser un aporte extraordinario por una vez, pero que además es todo un mensaje, ¿no? Un mensaje que el mundo además está discutiendo. El mensaje que además algunos líderes mundiales, como el Papa Francisco, están transmitiendo en el mundo, que es que de esta situación tan compleja nadie se salva solo, ¿no es cierto? Que debe haber algún tipo de mediación que impida que sea solamente el mercado el que ordene
en este caso el cuidado de las personas, porque si lo dejamos exclusivamente en manos del mercado, sabemos que vamos por mal camino, ¿no? Y que necesitamos un Estado interviniendo y morigerando desigualdades históricas. Si hay algo que mostró esta pandemia es las enormes desigualdades que existen al interior de las naciones y también entre las naciones. Nosotros nos dimos todo un trabajo como país para preparar el sistema sanitario. Preparación que quizás otros países que no atravesaron, por ejemplo, las políticas de ajuste estructurales que atravesamos nosotros en los últimos años, tuvieron posibilidad de resolver mucho más rápido, ¿no? Lo importante es saber de dónde veníamos y ahora hacia dónde vamos. Yo no creo que muchas veces estas objeciones surgen de parte de sectores interesados. Ahora, también hay que decirlo, la inmensa mayoría de los industriales, fundamentalmente si hablamos de pymes ni hablar, por supuesto, pero los industriales medios, incluso grandes industriales, no son alcanzados por este tributo excepcional, ¿no es cierto? Que además no grava la actividad, no grava una actividad productiva en particular, sino grava las fortunas, ¿no? Y todos sabemos además que durante los últimos 4 años, durante la gestión Macri fundamentalmente, no solo que no hubo un exceso de presión fiscal sobre las grandes fortunas, sino que muy por el contrario, la participación, por ejemplo, promedio de bienes personales, del impuesto de bienes personales, bajó muchísimo durante estos 4 años, fundamentalmente porque le bajó a los sectores de más poder adquisitivo. Es decir, muy por el contrario, tuvimos una etapa de 4 años donde los sectores más acomodados de la sociedad, los sectores con mayor poder adquisitivo, las grandes fortunas, vos bien lo decías, estamos hablando de 9.000 a 12.000 grandes fortunas, atravesaron una etapa de bonanza y de baja en la presión tributaria por parte del Estado. Esto en realidad lo que viene a hacer es algo muy tímido, que es restablecer de alguna manera algunos recursos en el Estado que se perdieron durante esos años, ¿no? Te cambio de tema porque en estas horas en el Consejo se está debatiendo, primero, bueno, grabar las viviendas ociosas. Vos pudiste hacer una especie de censo de vivienda. Contame qué es lo que se pretende y cómo se empieza a instrumentar esto. Sí, se instrumentaría si se llega a aprobar. Estamos hablando de crear un registro municipal de viviendas ociosas. ¿Cuál es el fenómeno que se está produciendo en Rosario desde hace algunas décadas? Un fenómeno que los especialistas dieron en llamar la financiarización de los alquileres, de las viviendas, donde aparece el auge de la inversión en ladrillos, no para poner esa inversión en el mercado de alquileres o en el mercado de compra y venta de inmuebles, sino para atesorar en ladrillos y lograr de alguna manera crecimientos patrimoniales a partir de ese atesoramiento, ¿no? De la tenencia de viviendas, casas, departamentos con fines especulativos. En el mundo es algo que viene sucediendo desde hace algunas décadas y algunos países han decidido tener políticas públicas similares a esta que estamos planteando para morigerar el impacto que esto tiene en el mercado de alquileres. ¿Por qué? Damos el ejemplo de Rosario. En Rosario hay 80.000 viviendas ociosas. Esos son los números que arroja un análisis evolutivo que se hace de los últimos números oficiales que tenemos, que son los del censo 2010. En ese momento había 67.000 viviendas ociosas en la ciudad de Rosario. Quiero decir que son números oficiales, no es algo que se me ocurre a mí, ¿no? Eso genera una presión sobre el mercado de alquileres al alza, porque a menos vivienda en el mercado de alquileres, más altos están precisamente la tarifa de los alquileres. En el mundo, ¿qué es lo que se hace? Bueno, Inglaterra, Francia, Dinamarca, algunas ciudades de España, para dar ejemplo de países centrales, ¿no es cierto?, a los que solemos valorar positivamente, pero muy pocas veces imitar en alguna de sus políticas. Esos países tienen la figura de ya sea tasas o impuestos
para las viviendas ociosas, una sobretasa o un gravamen extra para las viviendas ociosas, con dos objetivos. En el caso de lo que estamos planteando es una sobretasa del 50%, un extra del 50% del TGI, y tiene dos objetivos. Una, desalentar, aunque sea como una primer política, ¿no es cierto?, tímida también, pero una primer política del fin para desalentar la tenencia para la especulación. Y lo segundo es un fin que tiene que ver con los recursos recaudados que no vayan a parar a rentas generales, sino que vayan a parar a políticas proactivas destinadas a solucionarle los problemas de vivienda a los inquilinos o a personas que quieran alcanzar la vivienda propia. ¿De qué manera? Destinando parte de esos recursos a algo que ya existe, que es una oficina de alquileres del municipio, que a través del Banco Municipal otorga créditos para quien tiene que desembarcar o renovar el alquiler de una vivienda y que necesita un montón de recursos para arrancar. Bien. Y la segunda, la compra de lotes, la compra de terrenos para el Banco de Tierra de la Ciudad de Rosario, para saldar una enorme deuda que tiene el Estado en sus distintos niveles, y en la Ciudad de Rosario se expresa fundamentalmente no tanto en la falta de acceso a la vivienda, como fundamentalmente en la falta de acceso a la tierra para poder construir después. Es uno de los grandes déficits de la Ciudad de Rosario, ¿no? A ver, yo te voy a poner al lado. ¿Ustedes charlaron con la gente, las inmobiliarias, con los que son los que manejan, digamos, los que son propietarios de vivienda que tienen esta vivienda ociosa? ¿Hicieron una especie de test o de encuesta por qué no la alquilan? Yo estuve averiguando, porque a raíz de este proyecto hicimos algunas averiguaciones, materia, digamos, por qué tantas viviendas ociosas. Yo esos datos no lo tenía tan finito de 80.000, pero sí tenía la cifra de los 60 y pico mil, que era el dato que estaba circulando. Ahora, hoy una vivienda en Rosario debe estar costando más o menos, no digo la más chiquita y en la zona de barrio, por ahí que me puedo equivocar, o por ahí, estamos hablando de un valor de $100.000 una vivienda. Eso a pesos, si uno lo transforma, para redondear, no es que quiera levantar el dólar, pero si tenemos un dólar de 200 pesos, cuesta 20 millones de pesos. Y hoy un alquiler, se pretende alquilar en 20.000 pesos, es el 0,001 de la inversión que uno hace. Y entonces a veces los propietarios me decían, es que más vale tenerla cerrada porque si la alquilás, el deterioro, la ruptura, no se te justifica por lo que tenés que después reinvertir para dejarla en condiciones. El tema es que también se ha desfasado lo que gana el empleado, lo que cuesta la vivienda, porque estuve viendo otro informe que decía que para comprar una casa en la época más nefasta, digamos, de Menem, por ejemplo, de los 80, vos necesitabas el sueldo de 6 años para comprar una casa. Hoy necesitas el sueldo de 26 años. Se fue a la miércoles la diferencia entre lo que gana un trabajador a lo que cuesta una casa. Y entonces el propietario por ahí le es antieconómico alquilar. Yo creo que acá hay que buscar resortes y soluciones para que todos realmente tengamos una vivienda digna, porque todos se la merecen, y el Estado tiene que estar, como en nuestra época, construyendo, qué sé yo, los Procrear o los planes Evita en su momento, que te daban la casa, pagar en cómodas cuotas. Es decir, algún plan de vivienda para que solucionar ese déficit que hay. Pero se ha desfasado la brecha entre lo que cuesta una casa y lo que se paga de alquiler. Y esta era un poco la cuestión por la cual la gente por ahí no se anima a alquilar. ¿Ustedes hicieron este informe? ¿Buscaron algún tipo de, digamos, de contracara de lo que te están proponiendo? Nosotros, en primer lugar, producto de distintas iniciativas que llevamos adelante, distintas ocasiones hemos tenido diálogo con algunos de estos actores. Que participen en el mercado de alquileres no necesariamente hace que lo que planteen tenga avisos de realidad, ¿no? Fundamentalmente porque cada uno juega sus intereses en esta disputa, y a nosotros nos interesa fundamentalmente hoy la situación que están viviendo los inquilinos. Esto que vos señalás es efectivamente lo que describíamos antes, el proceso de financiarización de la vivienda, y que la vivienda haya dejado de concebirse como un bien social, que además de ser una propiedad privada, ¿no es cierto?,
es también un bien social y el Estado en ese sentido tiene que tener algún grado de intervención. En los países donde se ha aplicado tasa de estas características, una de las cosas que ha incentivado es precisamente la baja de los alquileres. Está claro que nadie va a poner en alquiler algo cuyo costo final, ¿no es cierto?, o cuyo beneficio final al terminar ese contrato sea cero. Pero una cosa es eso, la necesaria ganancia, por supuesto, que tiene un titular de un inmueble, y otra cosa es directamente pretender cobrar, ¿no es cierto?, alquileres muy por encima de, incluso hasta de la media del mercado establece. En algunos casos esto tiene que ver, repito, con cierta vocación de tenencia para la especulación, con la idea de que de esa manera es la manera más fácil de generar ahorro. acumulación patrimonial, ¿no? Exacto. Ahora, estamos hablando de casos no estamos hablando de un vecino, donde además esto está en el planteo de la norma, pero después seguramente en la reglamentación, salvadas un montón de excepciones que tienen que ver con el derrotero propio y cotidiano de quien tiene una vivienda, quizás hasta única para alquilar, más allá de la propia y la vivienda donde uno habita, sino que estamos hablando de generar mecanismos para detectar y combatir o desalentar la tenencia masiva para especulación. Estamos hablando de grandes desarrolladores cuyo objetivo es eso. Si uno se va hoy a alguna zona de la ciudad de Rosario que han atravesado el boom inmobiliario y se encuentra con que a la noche, más allá de por supuesto los edificios que son de oficina, pero estamos hablando de edificios de vivienda, y a la noche hay una o dos luces prendidas en un edificio de muchísimas viviendas, ¿no? ¿y cuál sería la tasa? ¿Cuál sería la tasa o lo que se le aplicaría? ¿Qué monto? ¿Tienen alguna cifra? El 50% de la TGI, la verdad que no es un monto... Por eso digo, lo van a pagar, porque no, yo creo que, no sé cuánto será la TGI. Por eso aclaré que es una primer política que puede servir, porque la política más importante en este caso no es la sobretasa, sino el registro, que puede servir primero para tener una certeza y una caracterización, porque tenemos los números del INDEC de 2010, pero no tenemos esos números actualizados ni con precisión dónde están ubicadas todas esas viviendas. En segundo lugar, aclaré que uno de los destinos es fundamentalmente que lo recaudado, nosotros calculamos en una media, según esa cantidad de viviendas ociosas, en una media de la TGI de la ciudad de Rosario, estaríamos hablando de un número importante, ¿no es cierto?, de 400 millones de pesos anuales, que serviría para financiar políticas de acceso a la vivienda en alquiler o de acceso a la tierra, ¿no? Ese es, para arrancar, la política más importante. Por eso digo que un 50% de TGI, con lo que hoy paga una vivienda de TGI, no es demasiado, más si se tiene en cuenta a quién está destinado, que son, en general, grandes desarrolladores inmobiliarios, ¿no? Eduardo, como siempre, muy amable por prestarte esta charla con nosotros, ¿eh? No, es un gusto como siempre. Un abrazo muy grande.